Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo están? Ya estamos saliendo en vivo. Sí. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Somos Karina Guadagnini y Rocío Rivolta, docentes de educación inicial y profesoras del Instituto de Educación Superior número 7 de la ciudad de Venado Tuerto, Santa Fe. Estamos aquí presentando la tercera edición de este proyecto, que se inició desde lo presencial, teniendo como eje central el juego, estando abierto a la comunidad y a las infancias. Este año, ante este escenario, nos propusimos generar encuentros portados por diversas voces interdisciplinarias, de nuestra comunidad educativa, regionales, hasta superar otros límites provinciales habilitados por las redes de la tecnología y la generosidad del saber compartido. De esta manera intentamos ir tejiendo encuentros, como lazos que se unen a los sujetos con sus proyectos y sueños. Es por ello que la tecnología, el arte, la literatura y los diferentes lenguajes se reúnen en este cruce de miradas que nos renueva y nos encuentra en la esperanza de continuar entramando juntos, reflexionando la formación docente y la construcción de una mirada con oficio. Hoy es el primero de los encuentros y durante toda la semana, en este mismo horario, nos encontraremos por aquí para seguir compartiendo. Hoy nos acompaña Sara Mulligan, escritora e ilustradora, para compartir con nosotros el encuentro de la vocación y la construcción del oficio. Bienvenida, El mundo Sara. emite... Perdón. Ya seguimos. El mundo emite signos. Esos signos piden ser descifrados, interpretados. Aprender es hacerse sensible a los signos. De la madera en el caso del carpintero, de la enfermedad en el caso del médico. Descubrir una vocación es descubrir a qué signos se está predestinado, a qué signos se es sensible, cuáles son los signos que son relevantes o significativos para cada uno. Descubrir la vocación es reconocer lo que nos llama la atención. Una atención, podríamos decir, que nos lleva a querer descifrar, a querer leer lo que allí se nos está diciendo o se nos está queriendo decir. Descubrir una vocación significa descubrir cuál es el mundo que nos interesa, y de ahí también que iniciarse en un oficio significa introducirse en un mundo específico. Lo que llaman la vocación no es el mundo en general, sino un mundo. Y esa llamada a veces se parece a la del amor. Descubrir una vocación no es solo averiguar lo que nos gusta o lo que nos satisface, sino lo que nos exige. Y esa exigencia tiene que ver con corresponder a lo que hay ahí para aprender, para interpretar, para hacer y para pensar. Por eso a menudo una vocación no se descubre a priori, sino a posteriori. No antes, sino después. No al principio, sino al final de una vida. Descubrir una vocación es averiguar para qué tenemos buena mano, para qué gestos están hechas nuestras manos, o mejor, qué tipo de cosas parece que están hechas para nosotros, para la particular habilidad de nuestras manos. Cuando eso ocurre, dice Flusser, las manos son felices. Bueno, bienvenida, Sara. Con mucho amor y mucho orgullo yo voy a contarles quién es Sara Mulligan, además de una amiga entrañable de la infancia. Esta es parte de su trayectoria. Ella es escritora e ilustradora de literatura infantil y juvenil y disertante. Miembro de número de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil y corresponsal de ALIJ en la ciudad de Rosario. Vocal de esa comisión directiva. Autora de libros, El niño de los ojos de río y otros cuentos, El niño del corazón de fuego y otros cuentos, Al agua patos y Bernardita la estrellita.
En 2019 obtuvo el primer premio de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil, ALIJ de Argentina, en el certamen de ensayos en homenaje a Liliana Bodoc, y disertó sobre el tema en la Biblioteca del Congreso de la Nación. En 2014 recibió el segundo premio en el concurso literario Con So Dis por su cuento La Niña del Cisne. Es columnista en revistas y diarios, entre ellos El País y El País de Uruguay. Abogada por la Pontificia Universidad Católica Argentina, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario. Autora de libros y artículos de doctrina jurídica, disertante y docente de posgrado. En el ámbito del derecho obtuvo el Premio Internacional en las 20ª Jornadas Iberoamericanas de Derecho en 2006, en la ciudad de Málaga, España, y disertó en la ciudad de Málaga en octubre de 2006. En el año 2007 obtuvo el Premio de Mérito Jurídico con Mención de Honor, otorgado por el Colegio de Abogados de Rosario el 29 de agosto de ese año. Produjo informes orales ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación para la defensa técnica de un proyecto de ley y es autora de 2 proyectos de ley. Ahora sí, después de esta larga trayectoria, los invitamos a compartir esta experiencia y a disfrutarla. Al costado, a la derecha, va a haber un lugarcito por si quieren ir dejando preguntas, inquietudes, comentarios, y nosotros vamos a ir recopilando para después poder socializarlos y hacer un intercambio. Bienvenida, Sara Mulligan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están hoy acá reunidos y también a mi querida Cari y a Rocío, 2 personas que realmente sé y siento que viven en propósito, ¿no? Que están en el oficio, encajadas en el oficio, donde realmente pueden poner su corazón por completo, no a medias. Así que es hermoso ser recibida por ustedes y hermosa la propuesta que me han hecho de charlar este tema. Y ante todo agradecer a la vida, la alegría de hacer esta experiencia junto a Karina, que es mi amiga de la infancia, de la adolescencia y toda la vida. Con ella seguimos compartiendo ese sumergirnos en una corriente, que yo digo que es como las corrientes submarinas, ¿no? Que el mundo va para un lado, tiene una determinada temperatura, y nosotros vamos por otro lado, en otra dirección, con otros peces, vemos otros colores, y nos sumergimos en otra temperatura. Y también lo descubrí con Rocío, con quien compartimos toda esta experiencia, y realmente me siento, bueno, maravillada. Así que gracias. Para empezar esto, les quiero contar que Karina y Rocío me plantearon la posibilidad de charlar sobre, no sé si te escucha bien, ¿te escucha bien? Bueno, la consigna de la charla era la construcción del oficio. Después yo lo convertí un poquito cuando hice mi publicidad en redes a encontrar el propósito, y bueno, voy a hacer el desarrollo de todo esto, ¿no? Pero a partir de esta consigna, la construcción del oficio, esta idea disparadora, me gusta hablar de, primero, decir algo previo a entrar en la construcción del oficio, que es que esto es una narrativa de vivencias personales, ¿no? Creo que lo único que puedo hacer es transmitir, entre comillas, la sabiduría del error y la sabiduría del acierto, ¿no? En estos 2 oficios que ejercí, que ejerzo, y que no, lo que voy a charlar hoy no lo estudié en ningún libro, esto es de mi corazón, a quien le sirva, yo simplemente vengo a entregar mi corazón y a compartir este rato con ustedes, porque quizás las vivencias, en muchas ocasiones las vivencias se convierten en espejos de nuestra alma, y también el hecho de que otro ponga en palabras ciertos procesos hace que de alguna manera se puedan esclarecer momentos en los que alguno de ustedes puede estar transitando o no, porque las experiencias son personales, ¿no? Cuando uno se va de viaje con alguien, cada uno cuenta un viaje distinto, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a contar mi viaje. Y como a veces esto de poner en palabras, yo digo que la palabra es de alguna manera como si fuesen las manos del obstetra,
que permiten dar a luz y ayudan a sacar de ese terreno de oscuridad y de misterio donde están encerradas ciertas ideas o ciertos deseos. Entonces, bueno, me parecía interesante y me encantó cuando las chicas me propusieron hablar sobre esto, sobre la construcción del oficio, y ya les digo, esto es un compartir de una vivencia, ojalá les sirva, yo se las pongo al servicio. Cuando hablamos de construcción del oficio, dos palabras me llaman la atención para arrancar. Una es la palabra oficio, ¿no? Que es aquello que hacemos normalmente, habitualmente en nuestra vida. Eso significa oficio. Y ustedes saben que yo, como recién leí a Cari, desarrollé o construí dos oficios desde dos lugares muy diferentes de ser. Uno es el de la abogacía y otro es el de escritora e ilustradora. Y me gusta decir escritora e ilustradora como un todo, como si fuera un solo oficio, aunque sean dos actividades diferentes, porque esas dos actividades en realidad se van potenciando tanto la una a la otra y están tan íntimamente unidas que para mí son indisolubles, es un oficio. Para quienes no me conocen, no quisiera, para quienes me conocen no quiero ser muy reiterativa de cosas que ya he contado. Y para quienes no me conocen quisiera hacer una breve reseña acerca de cuál es la historia de estos dos oficios, ¿no? Y una es que tuve una infancia sumamente creativa y muy estimulada por mis padres. A mí me gustaba mucho leer y yo sacaba ideas para mis juegos de los libros. Era una nena sumamente creativa. Y me recuerdo que yo me acostaba por las noches y no me podía dormir porque tenía una pasión, y mi pasión era soñar despierta. Yo tenía sueños acerca de lo que iba a ser mi futuro. Y me veía, no me pregunten por qué, creo que eso estaba inscripto en mi corazón, me veía hablando adelante de las personas y con las palabras tocar los corazones. Y sentía profundamente una emoción. Yo sentía en mí la emoción, la transmitía y sentía la emoción de las personas. Es decir, tenía una experiencia muy vívida de conexión con el corazón de las personas desde mi corazón. Esto era lo que tenía claro. Yo no veía, tenía no ansiedad, tenía ansias por crecer. Yo quería ser grande, tenía apuro por ser grande para poder hacer lo que había venido a hacer esta vida. Lo tenía muy claro y era chiquita. A los 17 años, en esa misma biblioteca donde habían salido todos esos libros que habían nutrido mi imaginación, mis padres me sentaron y me dijeron, tenés que estudiar una carrera de la que puedas ganar dinero. Vos con todas esas cosas de artista, no. Tenés que hacer una carrera seria. Todo lo que a mí me gustaba, yo quería estudiar Bellas Artes, letras, periodismo, filosofía, en realidad tenía un menjunje en ese momento, a los 17, estaba reservado un lugar de hobby, de pasatiempo, para lo cual nunca encontraba el tiempo. Sino tenía que estudiar la carrera que me diera dinero, que es lo que le he escuchado a alguien que me gusta mucho escuchar, que se llama Sergio Fernández, el fundador de Pensamiento Positivo, que él habla mucho del trabajo alimentario, es decir, el trabajo que te da para comer, ¿no? Así fue que estudié abogacía, como tenía ciertos estándares para estudiar, era muy buena alumna, pero bueno, me di el gustito de hacer 4 años de teatro y actuar en varias obras de teatro, cosa que me encantó. Me recibo y, por supuesto, a los 23, 24 años, me recibo y empiezo a trabajar en un muy buen estudio y a los 2 años empiezo a escribir sobre derecho procesal. Claro, a mí me gustaba escribir, entonces de alguna manera tenía que despuntar el vicio. Y me dedico a escribir, a los 2 años empiezo a escribir el primer libro, Un comentario a una ley. Iba a ser una cosa de pocas páginas, terminó siendo, junto con una colega, Marcela, un libraco de 800 páginas. Y cuando ya hacía 6 años que me había recibido, 5 o 6 años, empiezo a dar charlas en posgrados. Muchos de mis alumnos, como era un tema de derecho procesal, de honorarios profesionales, era un tema que interesaba bastante, y muchos de mis alumnos eran profesores quienes habían sido profesores míos en la facultad. A los 10 años de recibida, 11, yo me gano un premio de mi especialidad, que era el de Málaga, el que mencionó Karina, y me voy a Málaga a disertar, y cuando estaba en esa ciudad, en un momento súper top, me acuerdo que en el viaje me habían prestado un libro de liviana lectura, pero muy bueno para los viajes, no había que pensar mucho, era relajado. Y me acuerdo que el libro hablaba de que el corazón, muchas veces uno se pone lejos de sus sueños, y que el corazón va hablando y en un momento se calla la boca y deja que el ser, habla mucho en la infancia, y que después deja que el ser humano vaya decidiendo su propio camino, y después no quiere ser insistente, porque no le quiere mostrar a la persona que se ha puesto lejos de sus sueños.
Entonces cuando habla muy bajito y casi no lo escuchamos. Y a mí me quedó dando vueltas eso. Vieron que cuando uno hace un viaje, ustedes perdonen que yo hable de viajes, yo hice muchos viajes en un determinado momento de mi vida, no es por petulancia, sino porque realmente esos viajes que se dieron, bueno, en ese momento, hace un montón que no viajo, esos viajes que se dieron en ese momento fueron muy importantes para viajarme por dentro. Por eso para mí fueron muy significativos, no es ni ostentación ni cosas así, sino que simplemente fue un momento de mi vida en que necesitaba hacerlo para viajarme adentro, ¿no? Así que voy a hablar de los viajes en este contexto. En un momento estaba en Praga, me quedo justo en ese día sola porque yo me dejaba a la gente que había estado conmigo en el Congreso y me encontraba con mi gente. Y estando en la ciudad más hermosa de Europa, en el momento mejor de mi carrera, donde yo había llegado a un punto realmente de reconocimiento muy bueno, de logros, me encuentro con una profunda angustia existencial. Y me resonaba esa pregunta: ¿qué tan lejos te quedaste de tus sueños? Y me quedó esa pregunta dando vueltas, y me acuerdo que lloré mucho ese día, lloré por las calles de Praga. Y dije, no quiero sentirme así nunca más. Y sentía una soledad, que no era una soledad de gente, era una soledad de mí misma. Yo sentía que me había abandonado ese ser que soñaba. Yo había abandonado a la niña que soñaba. Si seguía yéndome tan bien, seguramente me iba a costar muchísimo más salirme de aquel lugar, de aquella vida que había construido, tan lejos de mí misma, tan lejos de mis sueños. Bueno, esto estaba hablando del raconto, ¿no? De esta historia. Yo vuelvo a Rosario, donde vivo, y empiezo a arbitrar medios para dejar la profesión litigante que ejercía, y empiezo a hacer escritos y hacía, me puse una consultoría de derecho procesal que era mi especialidad, trabajaba para mis colegas, era muy relajado, ya no dependía de los plazos, no estaba atada a expedientes, y podía viajar. Me daba cierta independencia, me daba cierta libertad y espacios lúdicos, me daba libertad para entender quién era yo, ¿no? Y empecé todo un proceso, un recorrido que ya empezó a ser un viaje hacia adentro, donde hubo varios viajes, como les contaba, hasta que llegó un momento en que ni siquiera esa transición me satisfacía, tampoco estaba escribiendo demasiado de literatura, sabía que quería escribir, sentía que escribiéndome, que era la punta, tenía aquel recuerdo, aquel resabio de infancia, de aquellos sueños, pero realmente no sabía bien qué era lo que quería hacer, que ese era un tema. Sin embargo, como no soportaba más, me caía un caso de derecho y lloraba literal, y dije, bueno, dejo. Y en el 2014 dejo la profesión por completo. Durante 5 meses no tenía idea de qué iba a hacer de mi vida. Y el 19 de junio escribo mi primer cuento del 2014, escribo mi primer cuento como Sarah Mulligan. Yo ya tenía escrita Bernardita la Estrellita y otros cuentos más para niños hacía mucho tiempo, como tenía escrita tantas otras cosas, pero como Sarah Mulligan, porque me pongo, este es mi seudónimo, el 19 de junio comienzo a escribir. Escribo mi primer cuento y lo publico en una revista de circulación bastante masiva, eran 14.000 ejemplares, una revista de circulación gratuita, y a la semana de publicada me llaman por teléfono en la radio porque querían hacer un reportaje, porque trataba un tema de discapacidad del cuento. Durante ese año, bueno, me pongo a dibujar, porque claro, una amiga mía me hacía los dibujos, pero yo en un momento me puse prolífica, escribía un cuento atrás del otro, no me podía dibujar todo, me puse a dibujar yo. Mi mamá me dice, pero si vos dibujabas bien cuando eras chica, ¿cómo no te ponés? Bueno, los primeros dibujos eran tremendos, y hasta que, bueno, le agarré la mano, y después empecé a tomar clases, aprendo muchísimas cosas como autodidacta, y al fin de ese año publico mi primer libro, El niño de los ojos de río y otros cuentos, y al año siguiente publico los otros 3 libros. Y a partir de ahí, bueno, desarrollé este otro oficio, ¿no? Que es ser escritora e ilustradora. Y durante la pandemia aparece esta nueva manera de expresarme, que es a través de los videocuentos, lo cual ha abierto todo un panorama donde realmente siento que mi identidad claramente se puede expresar en muchas de las cosas que hice: teatro, locución, oratoria, animación, dibujo digital, tantas cosas, ¿no? Que puedo expresar, y sobre todo esto que me pasa, que es la conexión con la gente. Esta es la breve historia de estos dos oficios, ¿no? Pero lo que quiero terminar de decir acerca de la palabra oficio, antes de pasar a la palabra construcción, para cerrar esta introducción, es que el oficio no se reduce a la profesión, no es un compartimento estanco, no estamos hablando de, este es mi trabajo,
y por eso es importante. No. El oficio es la expresión de la suma de nuestros talentos, de esa alquimia que se arma dentro con todos nuestros dones. Es la expresión cabal de nuestro ser, de nuestra identidad. Encontrar el oficio es recorrer el laberinto que habita en esa huella dactilar de nuestro corazón, que es como una huella dactilar, como un ADN, ¿no? Eso único e irrepetible, que marca aquello que vinimos a hacer en la vida. Por eso la pregunta acerca del oficio es una pregunta existencial, que abarca toda nuestra vida y de la cual dependen también otras elecciones que vamos a ir haciendo, porque depende qué camino recorramos, vamos a mostrar nuestra identidad o quizás mostremos una pseudo-identidad. Y por eso, digo, nuestro oficio no es un compartimento estanco, tiñe toda nuestra vida, porque nuestra huella deja huella en los corazones y tiñe la vida de los demás, porque en el oficio ponemos al servicio aquello para lo cual vinimos. Por eso creo que se involucra toda nuestra existencia, porque nosotros como seres humanos venimos, dejamos huella y nos vamos. Ese es el sentido, ese es el significado de nuestro paso por nuestra vida. Por eso hay que ver, a través de nuestro oficio vemos cómo vamos a dejar huella y desde qué lugar vamos a dejar esa huella. Y entonces ahí sí vamos a la otra palabra de esa consigna que me dieron las chicas, y que es la palabra construcción. Y cuando a mí me hablan de construcción, no sé por qué yo siempre tengo algún recuerdo de la infancia, y a mí me hablan de construcción y yo me imagino los ladrillitos, ¿se acuerdan? O sea, los rastis, cuando poníamos la base, armamos una buena base, y después arriba le sumamos y armamos todo un edificio, ¿no? Hasta que lo terminamos. Y teníamos una casita, una obra terminada. Por eso voy a trabajar en este compartir y en este compartir la vivencia. A mí me encantan las metáforas, por algo soy escritora, y me encanta la idea de la construcción a la manera de los arquitectos. ¿Cuáles son las fases de una construcción? La fase de la construcción comienza con un cimiento. Luego sigue la obra gruesa, es decir, montar la estructura, el recorrido del oficio que vamos a hacer, y termina con la obra fina o el final de obra, con la obra acabada. Vamos a empezar por el cimiento. ¿Qué es el cimiento? Esto permítanme leerlo. Cimiento significa principio u origen en que se asienta una cosa no material, que sería este caso. Pero en la metáfora hablamos de parte de una construcción que está bajo tierra y le da solidez, le sirve de base y de apoyo. Ese es el cimiento. Es el desde dónde construimos, ¿no? Y cuando hablamos del cimiento de nuestro oficio, es el desde dónde construimos aquello que hacemos todos los días, nuestro oficio, nuestra expresión de los dones. ¿Sobre qué apoyamos esa elección? ¿Desde el ser o desde el deber ser? ¿Desde nuestra identidad o desde el encajar? ¿Desde la huella dactilar de nuestro corazón o desde la huella de la afuera que se mete adentro y decide por nosotros? O mejor dicho, decidimos que nos interfiera. Y lo cierto es que la mayoría de nosotros hemos sido educados para encajar. Y cuando hablamos de encajar, y a mí me encanta, ya van a ver las definiciones, los conceptos, el sentido, el significado de las palabras, encajar, según el diccionario de la Real Academia, quiere decir meter una cosa dentro de otra, de modo que quede ajustada. Pero también tiene un segundo significado, que después lo voy a retomar, y que es aceptar. Encajar quiere decir aceptar una situación molesta o desagradable de determinada manera. De alguna manera uno se adapta. Es decir, el encajar implica esa sobreadaptación, ¿no? El encajar, como la palabra lo dice, es meter en caja, es meter nuestro deseo y nuestro ser dentro de las fronteras de una caja que nos pone un límite y nos dice, hacé las cosas hasta acá, así podés seguir perteneciendo. Hasta acá podés. Así podés agradar a tu mamá, a tu papá, estas cuestiones más psicológicas, ¿no? Hasta acá podés. Es decir, terminamos deformándonos, podándonos, para que no podamos ser. Nos podamos para no poder. Esa caja nos da seguridad, nos da tranquilidad. Aun cuando estemos encajonados e incómodos, nos da tranquilidad.
se convierte en una zona de confort, porque el cerebro, ustedes vieron que le educás una semana para algo, lo pones en piloto automático y funciona solo. Entonces, se convierte en una zona de confort. Una zona de confort que el cerebro puede estar confortable, pero el corazón no. No es casualidad entonces que la palabra encajar tenga esa connotación negativa, ¿no? De adaptarnos a alguna situación desagradable, ¿no? Y generalmente esta decisión, cuando tomamos una decisión sobre el oficio desde este lugar de encajar, es básicamente sobre una emoción, que es el miedo, el temor. El temor a disfrutar de la vida también, muchas veces, porque nosotros tenemos muchas veces disociada esta idea de trabajar y disfrutar, ¿no? Parece que no podemos hacer como que estamos trabajando y en realidad estamos jugando, ¿no? Que es lo que pasa cuando uno está haciendo lo que le gusta. Y lo que pasa cuando uno está haciendo lo que le gusta es que a uno le surge esta sonrisa, que yo digo que es signo de que uno está en propósito, que uno está contento cuando se acuerda de aquello que le gusta hacer, ¿no? El miedo, hablamos de la emoción del miedo que nos lleva a elegir el oficio desde este lugar de encajar, el miedo a no poder ganar dinero, el miedo, ay no, pero tengo una familia, tengo un marido, tengo una esposa, tengo hijos, ¿qué hago con todo esto? No puedo sostener, con el pago del colegio a los chicos, del club. El miedo a no poder pertenecer. Necesitamos sentir que pertenecemos a algo más grande que nosotros. Por eso el encajar, porque el encajar, recordemos, es ajustar una pieza a un engranaje mayor. Y en este caso sería este sistema social que de alguna manera se nos impone porque nosotros lo elegimos para poder sentirnos pertenecientes. Hay un segundo cimiento, o una segunda opción de cimiento, ¿no? Que sería estaría ubicada en las antípodas del anterior, del querer encajar, que es quiénes somos, ¿no? La verdadera identidad. Seguirle la huella a ese laberinto, de nuestra huella dactilar, y enterarnos de quiénes somos. Hay quienes tienen la dicha en esta vida de haber elegido un oficio que esté muy cerca de sus sueños, que esté muy cerca de su corazón, es decir, elegir el oficio desde el corazón, desde el amor, ¿no? No desde el miedo, sino desde el deseo más pleno. Es decir, basar la decisión en el ser, en la identidad primera. Esa que aparece muy claramente en la infancia. Cuando somos chicos, tenemos mucha claridad acerca de lo que deseamos. Todo es visceral. Quiero jugar a esto, juego. Y habrá quien le gusta trepar un árbol. Y a mí me encantaba leer. Y a otro le gustaba dibujar. Y a otro le gustaba cantar. Y a otro inventar obras de teatro. A mí me encantaba inventar obras de teatro, de hecho. Es decir, hay distintos juegos, inclinaciones que se dan casi, diría, naturalmente. Inclinaciones naturales. Por eso pienso que nosotros, así como traemos una identidad, o sea, yo tengo ojos marrones, claramente marrones, por más lente que me quiera poner, yo tengo ojos marrones, y tengo esta contextura física y este tono de voz, puedo cambiar algunas cosas, pero básicamente soy lo que vine, ¿no?, haciendo. Y lo mismo pasa con el alma, con esa huella que tenemos inscrita en nuestro corazón, creo yo, que viene con nosotros, ¿no? Viene en nuestro espíritu, en nuestra alma. Por eso creo que la educación tiene que tener ese profundo respeto por lo visceral del ser humano, por aquello, por los juegos del niño, por las características que te hacen única y que te hacen insustituible e irrepetible a lo largo de los siglos y de los tiempos. La educación creo que tiene la misión de robustecer la identidad de las personas, darles confianza a aquellos talentos o a aquellas maneras de ser particulares y propias de cada uno, porque creo que el único imperativo, creo que tenemos dos grandes imperativos para vivir. Uno es el amor, amar, y el otro es ser quienes somos y expresar lo que somos, porque expresando lo que somos vamos a cumplir el propósito de vida. Entonces, la educación tiene que acompañar ese descubrimiento de los dones y esa expresión de los dones y dar confianza, ¿no? Para a la hora de elegir poder hacer una decisión acertada sobre un cimiento de roca, ¿no? Sobre un cimiento auténtico. Porque somos lo que somos, y a esto es lo que yo llamo inevitabilidad del ser. Somos lo que somos, por más que querramos disfrazar, somos lo que somos. Es inevitable. Y hay un tercer estado, que fue, o sea, una tercera situación que se puede producir en relación a esta etapa de cimientos para sentar el oficio, que es lo que me pasó a mí, que es que, claro, construí algo desde el querer encajar, y cuando me di cuenta
de que quería otra cosa, tuve que hacer un proceso doble, que fue el de deconstrucción. Por eso yo digo que cuando comparto estas cosas, es la sabiduría del error, o sea, mi acierto está en el error, digamos, lo que yo puedo compartir está en lo que me equivoqué. Radica en esa sabiduría, ¿no? La experiencia que te deja años de reflexiones en torno a esto. Y ese proceso de deconstrucción es un proceso de desencajar, es decir, yo me tengo que desajustar, destornillarme del lugar donde estaba encajada, que me daba una pseudoidentidad, para poder empezar a hacer. Y ese proceso de desencajar, claro, yo me miraba en el espejo y me veía desencajada. Porque ustedes saben que desencajar, según el diccionario de la Real Academia, quiere decir desunir una cosa del encaje que tenía con otra, es decir, del sistema. Y por otra parte, tiene otra que es descomponerse el semblante por enfermedad o pasión del ánimo. Y yo realmente estaba desencajada. Me daba vergüenza esa decisión que había tomado, pero no soportaba más. Cuando el 2 de enero del 2014 dije, nunca más, never, never, el derecho, bueno, a partir de ahí, por supuesto que vino el coletazo, ¿no? Las consecuencias difíciles de haber tomado esa decisión. Nadie dijo que esto es fácil, obvio. Y ahí está lo que fue mi Mulligan, ¿no? Ustedes saben que mi seudónimo, muchos ya lo saben, tiene un significado que yo desconocía. Yo primero elijo el nombre, que el nombre es el apellido de mi tatarabuela, y luego descubro que en el golf significa segunda oportunidad. Es decir, cuando uno da un primer mal golpe en una partida de golf amateur, no en los oficiales, en los amateurs, tiene la posibilidad, uno le pregunta al otro, che, ¿me das un mulligan? ¿Tengo un mulligan? Sí, sí, dale, tenés tu mulligan. Y tener tu mulligan quiere decir que podés empezar de nuevo el juego. Que a pesar de que te equivocaste, podés arrancar de nuevo. Y es el primer golpe del juego, es empezar de nuevo. Y este sería el empezar de mi oficio, ¿no? Este es mi mulligan. Y para esto yo quiero traerles a colación un cuento, en realidad un cuento familiar, una historia, ¿viste? Esas historias familiares que se van reeditando y siempre se pronuncian las mismas palabras para deja huella en la historia, lo que se cuenta, la historia oficial en las historias familiares. Y es la historia de mi bisabuela Bridget, mínima, que lo único que sé de ella, no tengo ni una foto, pero sí del marido, pero no de ella, de mi bisabuelo, ¿no? Y mi bisabuela Bridget, yo sé que se fue de Irlanda, porque en Irlanda solo tenían 1 metro por 1 metro, un terreno de 1 metro por 1 metro para cultivar solamente papas. Y se vienen a la Argentina porque había políticas de Estado que para fomentar la inmigración, a los que venían de afuera les entregaban grandes latifundios, o sea, terrenos casi sin fronteras donde podían cultivar. Y se fueron al sur de Santa Fe, que era una tierra riquísima, una llanura fértil, para poder cultivar lo que quisieran. Y tuvieron un gran campo en ese momento se lo había dado el Estado. Y allí tuvo su familia, y se vinieron, ¿no? Mis 2 bisabuelos, con los chiquitos en brazos y mi bisabuela, la Grani, en brazos. Y a mí este cruce del océano de mi bisabuela, que me presta su nombre, y esta idea de que allá estaban encajados, ¿no? Había límites, estaban podados, solo podían plantar papas, y el terreno, que dice la tradición familiar, es que era 1 metro por 1 metro, ¿no? No sabemos si es literal. 1 metro por 1 metro. Este cruzarse el océano, de alguna manera, a mí me hace pensar en ese mulligan que yo me di, y en ese cruzarme el océano por dentro, para poder tener espacio, para cultivar los dones que traje a este mundo, y de distintas maneras, de maneras creativas, porque yo soy una creativa, soy una creadora de cosas, y sin fronteras, es decir, sin ponerme límites, en la libertad, sin necesitar siquiera querer encajar. Hoy se habla mucho de pensar por fuera de la caja para poder tener estas soluciones en pandemia creativas, para inventar soluciones, para crear nuevos oficios. Y yo creo que es mucho más que pensar fuera de la caja. Yo creo que hay que ser por fuera de la caja, ser aquello que somos. ¿Cuáles son las variables que se dan en este proceso del encajar y del querer desencajarse, que a mí me tocó vivir y que me preguntan un montón? Por eso me pareció interesante traerlas a colación cuando hablamos del oficio y de este proceso de retorno, ¿no? Hacia mi esencia, de este arrepentimiento. Vuelve el perro arrepentido a su propia identidad y de volver de este desvío que fue la abogacía para mí. Una de las variables que puede aparecer es lo que yo llamo el fenómeno del corazón insonorizado. El corazón insonorizado. Esto es cuando la gente viene y te dice,
ay, qué suerte que vos encontraste tu propósito, porque la verdad es que yo no tengo propósito de vida. Entonces ahí yo creo que no es una cuestión de que no tenemos propósito, porque si hasta una flor tiene un propósito de vida, digamos, que es dar belleza, ¿no? Y es polinizar y hay cuantas otras cosas, todos tenemos un propósito. Que no lo conozcamos es la cuestión. O sea, creo que eso es un punto de dificultad para poder escuchar el propio corazón. Es una cuestión nociológica, es una cuestión de conocimiento acerca del propio deseo, de la propia identidad. Es decir, que ahí, esto, digamos, el camino para poder resolver el fenómeno del corazón insonorizado es poder hacer un proceso de autoconocimiento donde pueda aparecer la palabra siento, ¿no? O sea, tener una terapia, un buen amigo, el marido o alguien que de pronto me pueda, donde yo me pueda escuchar decir, siento, esto no me gusta, esto me huele raro, esto me encanta, ay, esto me da alegría, donde yo me pueda ver sentir, no me pueda ver la sonrisa porque estoy haciendo algo que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad me gusta. Y ese proceso es el que hace que todos esos envoltorios del corazón que hacen que uno no pueda escuchar esa voz, se vayan cayendo, ¿no? Entonces ahí tenemos que el autoconocimiento parece como el antídoto del fenómeno del corazón insonorizado. Otro fenómeno que se da y que a mí me pasó es el fenómeno del corazón blindado, que ya estamos hablando de una escala más, ¿no? Un escalón más, ya es un punto de gravedad, y que también puede denominarse, a mí me encanta ponerle nombre a las cosas, es forzamiento de la sobreadaptación. Y esto es, yo le escuché decir a Sergio Fernández algo que a mí me encanta, en realidad lo cito a Sergio porque yo ya había vivido todo este proceso y cuando lo escucho digo, este hombre está hablando de lo que yo siento y me encantó sentir esa empatía y ver que él abordaba todo lo que es el emprendedurismo desde este lugar del ser, ¿no? Y él dijo una metáfora que a mí me gusta mucho y la repito, y por eso lo cito, por honestidad intelectual, que el pez es pez y está en su elemento cuando está en el agua. Y la ardilla está en su elemento cuando está subiéndose a un árbol, trepando a un árbol. Y lo cierto es que cuando el pez, para encajar, trata de ser ardilla, o la ardilla para encajar trata de ser pez y se mete dentro del río, estamos en un problema. Y ya de por sí esta adaptación, ¿no? Este querer encajar hace que uno por ahí tenga que estar nadando en elementos que no son los propios. O sea, yo que estoy creando, que a mí me gusta la mirada fascinada de la vida, todo amor y paz, estar metida en el conflicto, forzando mi personalidad para poder sobrevivir en este ámbito, era realmente una ardilla tratando de ser pez. Pero ¿qué pasó? En un momento a mí se me dio por postularme para ser jueza. Menos mal que no salí, había salido primera en un concurso, menos mal que no salí. Agradezco a Dios y a la vida que me hayan rescatado de ese lugar. ¿Por qué? Porque era tan cómodo de alguna manera ese lugar que me hubiese costado muchísimo más salir, ¿no? Y esto es el problema. A veces uno, para encontrar una motivación en aquello de lo cual no encuentra ninguna motivación, porque en realidad es un camino errado, ¿qué hace? Va y se mete más todavía. Entonces dice, ay, ahora voy a postular para jueza, porque a lo mejor con un muy buen sueldo y además trabajando que no tengo que estar litigando, tengo que estar en otro lugar. Yo pensaba en todas esas cosas. Claro, ¿qué hacía? Me metía más por completo, me embarraba más. Era como con un pez, una ardilla, dice, no, en vez de navegar por el río Paraná, que es tranquilo, planchado, me aburro, me voy a las cataratas del Iguazú y voy a tratar de nadar en las cataratas del Iguazú. Es más divertido y me empieza a gustar esta profesión que hace 20 años. Entonces, eso es lo que yo digo, que inconscientemente lo que estamos tratando es de escaparnos de la voz de nuestro corazón. El fenómeno del corazón blindado es cuando tenemos un corazón insonorizado y lo estamos empezando a escuchar. Nos asustamos y lo que hacemos es buscar todos los recursos para tratar de seguir encajando, no complicarnos demasiado la vida, no forzarnos a un coraje que todavía sentimos no tener y recubrimos más la cuestión y nos armamos de una estructura de la cual nos aseguramos que no vamos a poder salir. Por eso digo, el fenómeno del corazón blindado es una artimaña que a veces nos hacemos para seguir metiéndonos para dejar de escuchar a ese corazón que habíamos empezado a escuchar. Y después hay otro síndrome que también me sucedió en este proceso de deconstrucción, en este proceso de desencajar, más hacia el final del proceso me sucedió, que es el síndrome, yo le digo, no del nido vacío, sino el síndrome del oficio vacío, que es cuando decimos, cuando nos encaminamos a derribar esa estructura, este proceso que nosotros tenemos, este
tercer proceso que estamos hablando, que es el de retornar a nuestra esencia, supone que hay una, siguiendo con la metáfora arquitectónica, tenemos una casa vieja, no sirve, no nos gusta, el oficio anterior, el oficio que no es, y entonces, ¿qué hacemos? Lo tenemos que derribar. Ahora bien, lo derribamos y ¿con qué nos quedamos? Con que estamos a lo mejor en la mitad de la vida, o en determinado momento de la vida, que nunca es el mejor, porque siempre vamos a sentir que ese no es el mejor momento, o sea que siempre es un momento que nos molesta, porque es molesto salirnos de nuestra zona de confort, tenemos que destruir eso, y cuando destruimos decimos, está bien, pero ¿con qué lo suplanto? ¿Qué voy a construir arriba? ¿Con qué medios? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué le digo a mi familia? ¿Cómo me va a mirar la gente? Y todo lo que yo era cuando entraba a los tribunales y todo el mundo me saludaba y me abrían las puertas de los despachos porque yo había escrito libros, y todo eso, ¿a dónde me lo voy a...? ¿Qué pasa? ¿Dónde lo voy a encontrar? Ya no lo tengo más, no lo voy a tener más. Y hay una pérdida tan grande, es un duelo tan grande, todo lo que uno deja, que inevitablemente se atraviesa por ese momento de lo que yo llamo, que es el síndrome del oficio vacío. Tenemos un baldío, tenemos un baldío y no sabemos con qué vamos a sustituir aquello que teníamos hasta ese momento. No sabemos qué casa vamos a hacer. Entonces llega el momento en que tenemos el baldío, sentimos duda, vergüenza, autocondena, y yo, por lo menos en mi vivencia, yo cuento mi viaje, ¿qué hice? Me metí adentro y empecé a excavar. Lo que se hace para después colocar un cimiento, ¿no? Empecé a sacar lo que estaba de más, todo lo que estaba de más. Y empecé a convivir con las preguntas, y me la tuve que aguantar. Porque nosotros los occidentales necesitamos tener las cosas bajo control, saber hacia dónde vamos, saber lo que queremos y tener una zanahoria adelante. ¿Y qué me pasó? Me pasó algo que lo vi en África, cuando estuve en una isla perdida del Índico, con mi amiga Vicky, que la fui a visitar, ella vivía en África, y nos fuimos un fin de semana, estaba embarazada, nos fuimos un fin de semana a una isla que se llamaba la Ilia do Mozambique. Esa isla, una isla de coral perdida en el Índico, bellísima, estaba llena de gente que no hacía nada, literal. O sea, caminaban, jugaban, estaban hombres grandes, qué sé yo, esta gente no trabaja, o sea, parecía que no sé qué hacían, pero estaban, nadie trabajaba, caminaban, se sentía el mar que venía y acariciaba la playa, y estaba todo en un tiempo que después me enteré. Es el tiempo africano, muy distinto al tiempo de la concepción del tiempo que tenemos los occidentales. Ellos no tienen un verbo que pueda significar el futuro, y el tiempo es circular, da vueltas en redondo. No hay futuro, no hay objetivo hacia el cual encaminarse, ¿no? No hay productividad, no hay nada para lograr. Yo era una máquina de producir, yo producía artículos de doctrina jurídica, tenía un currículum, una cantidad de páginas impresionante, yo estaba acostumbrada a producir. Entonces, claro, 5 meses en ese proceso gestacional, donde uno lo único que hace es convivir, como las embarazadas, con las preguntas, ¿cómo va a ser la cara de mi hijo? ¿Qué es esto que me está pasando adentro y no lo sé? No tengo control sobre esto que pasa. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser sano? ¿No va a ser sano? Todos los miedos de una embarazada, las preguntas, ¿no? ¿Qué hago con las preguntas? Es una convivencia donde simplemente hay que dejar que el tiempo transcurra. Yo digo que es un tiempo de crisálida, si usamos a las mariposas como metáfora, de meternos hacia adentro y conocernos, y también es un tiempo de horno. Y es un tiempo productivo, pero no nos damos cuenta, porque si nosotros juntamos todos los ingredientes y lo único que tenemos es un engrudo, si no hay horno, no hay bizcochuelo, señores. Entonces hay que dejar que ese tiempo decante, porque si no hay horno, no hay bizcochuelo. Claro que como soy yo, no podía quedarme quieta porque no me lo permitía mi ser, necesitaba hacer cosas, entonces fui buscando bastones, ¿no? Mientras se cocinaba, yo sabía que estaba en un momento de horno, mientras se cocinaba dentro toda esta decisión, el salto que había pegado, ¿qué hacía? Mientras se cocinaba, yo me puse a leer ficción. Y durante 5 meses creo que me había leído 50 libros, eran 50 novelas, y en un momento aparece una punta. Yo digo, en ese laberinto de la búsqueda encontré la punta del hilo de Ariadna que me ayudó a entender por dónde iba y a salir un poco de ese laberinto, ¿no? Por supuesto que había que aguantar ese tiempo de las preguntas, con paciencia, y a esperar, no una paciencia pasiva, para sintetizar esta etapa, ¿no? No una paciencia pasiva, sino que fue una paciencia de formación, de acercamiento voluntario hacia aquello que yo me sentía atraída, como el texto que leyeron al inicio, aquel mundo que a mí me atraía, que era el mundo de la literatura,
hasta que llegó un momento, que es el momento de la epifanía, el momento de otro encajar. Y acá volvemos con la palabra encajar, pero con otro ya significado, ¿no? Que es lo que yo llamo el clic de la licuadora. Que mis amigos y la gente que me acompaña saben, me han escuchado hablar de esto. Yo tengo una licuadora que es súper potente, el motor funciona divino, tiene una estructura súper sólida, tiene unas sopapas que se enganchan bien al piso, o sea, la licuadora va a todo lo que da, no se mueve de su sitio, impecable. Ahora, vos la ponés de determinada manera y la licuadora no funciona. Ninguna de sus funciones vitales que están a pleno potencialmente empiezan a ser ejercidas, digamos, ¿no? La licuadora no es licuadora funcionalmente. ¿Por qué? Porque no está encajada. Vos la ponés así, la tratás de encajar, no engancha. Ahora hay un momento en que es 1 milímetro, 1 milímetro que moviste la licuadora, hace clic y ahí empieza a funcionar. Y esa licuadora funciona perfecta. Y a veces sucede que nosotros estamos a punto de hacer el clic y lo único que hacemos es juzgarnos a nosotros mismos de que no funcionamos, de que para qué dejé la profesión, de que qué loca que estoy, ¿cómo puedo estar tan loca? Nos desencajamos, nos espantamos. Antes nos espantábamos por la oruga que éramos, ¿no? Por ese ser deformado, por ese ser que estaba encajado, encajonado. Y ahora nos asustamos por la decisión que tomamos. ¿Qué locura hiciste? Me decía yo. ¿Qué locura hiciste? Hasta que hizo clic la licuadora. Y fue el momento en que cuando estábamos en una cena, una chica me dice, esta chica de la revista, me dice, no, porque yo tengo una revista. Che, le digo, ¿no querés que te escriba un cuento? Y puesta en situación, yo esa semana había escrito un cuento porque alguien muy cercano me dijo, mira, si vos no podés ser un BMW, y bueno, trata de ser un Fiat 600, pero vos tratá de hacer. Hacé lo que puedas hacer. Y ahí está la magia, el poder insustituible de la acción. Por supuesto que no es un pasaje a la acción irreflexivo, sino que fue un pasaje a la acción desde la crisálida, ¿no? Fue romper el cascarón del adentro para empezar a hacer, con lo poquito que podía, ese cuentito, y después empezó y se dio forma, y fue ese cuento, el niño que sabía mirar, hoy está en uno de los videos de YouTube, ese cuento les gusta a casi todos los chicos que se los he leído. Entonces, ¿qué pasó? Yo me di, empieza acá, ¿no? En el momento del clic de la licuadora, que es el pasaje a la acción, es donde yo siento que se empieza la etapa de construcción, ¿no? De erigir la estructura. El momento de esta etapa, que parafraseo, ¿no? Esta vivencia de la construcción del arquitecto, la etapa del construir el oficio. Empecé con ese cuentito. Mi cuentito Fiat 600, no era mi súper cuentazo, era un cuentito. Y me puse el seudónimo, y bueno, y publiqué en la revista. Y bueno, me llamaron de la radio, y leí en voz alta, estaba re nerviosa. Y así fue. Y después tenía que dibujar, y mi mamá que me empuja me dice, pero ¿por qué no dibujás? Si vos dibujabas bien. Y me acuerdo de una amiga de la primaria, que fue con Karina y conmigo a la primaria y a la secundaria, Marisa, me decía, me manda una carta cuando ya nos habíamos recibido, me dice, siempre que veo una nena dibujada con nariz respingada y ojos grandes, me acuerdo de vos, porque cuando era chica yo dibujaba siempre una nena de ojos grandes, y es lo que dibujo ahora, yo dibujo todo nenas y nenes de ojos grandes. Cuestión, ese momento, vamos al momento en que hacemos la obra gruesa y empezamos con la acción. Y acá, ¿con qué empezamos? Ustedes me dicen, ay, sí, pero yo quiero hacer, pero ¿qué hago? Y hacé lo que puedo. Y empezá a conectar, o sea, ¿qué hice yo? Bueno, voy a poner a dar consejos, ¿no? O sea, ¿qué hice yo? Yo me tomé del hilo de Ariadna de la alegría que sentía cuando soñaba, cuando era chica. Yo me trataba de acordar de eso, yo trataba de traer a mi memoria esos momentos cuando era chica antes de ir a dormir, que me quería estar apurada por crecer, y si ahora que crecí, quiero hacer aquello que veía hacerme, ¿no? Y entonces me iba al lado del río y contemplaba la belleza. Y yo recuerdo muchos momentos de mi infancia conectada con la belleza, porque creo que lo mío tiene que ver con la belleza, ¿no? La belleza de las palabras, que es la literatura, y la belleza de los dibujos, que es el arte, ¿no? La ilustración. Y entonces me conectaba con la belleza y empecé a sentir mi hilo de Ariadna para salir del laberinto de esa cosa que no entendía que era yo misma. Empiezo a tirar de ese hilo, a conectarme con el placer, a conectarme con mi ser. ¿A partir de qué? A partir de la acción. A partir de haberme dado el espacio y el tiempo para escucharme,
Porque, ¿qué pasa? Cuando uno escucha su corazón, lo que se necesita es, en realidad, antes de escuchar el corazón, lo que se necesita es algo muy importante, fundamental, les diría, que es coraje. Coraje para escuchar al corazón y coraje para seguirlo. Y en este coraje de seguir el corazón, esa pequeña acción, ese pequeño movimiento, ese cuento que me llevó 2 días a escribir, ese pequeño gesto hacia mi propósito me generó tantas cosas, que todavía hoy me lo genera. Y fíjense, porque el niño sabía mirar, está vivo, ¿no? Y en esto quiero recordarles algo que tiene que ver con la acción. Cuando ustedes dicen, no, pero ¿qué voy a hacer si yo lo hago mal? Mi primer dibujo era el de patos a la agua. Yo les puedo asegurar que eran los patos más feos que he visto en mi vida. Guardo los dibujos. Los pinté con té, pero nos reíamos con una amiga diciendo, mirá lo que es este cuento. Bueno, hasta que, tomé una clase, 2 clases, empecé con los acrílicos. Siempre hay posibilidades de mejorar. Pero si no podés ser BM, sé un Fiat 600, pero da lo que puedas y dalo con amor, conectado con tu corazón. Lo que se hace con el corazón no tiene error. Tarde o temprano uno se va a dar cuenta de que no había error. Miren, yo me acuerdo de un momento que decía, bueno, me tengo que poner a vender libros, o sea, yo tengo que vivir de esto, todos los imperativos, que no necesariamente uno tiene que vivir de eso, uno puede encontrar otras maneras de adquirir ingresos y poder hacer el arte, o poder hacer aquello que amo, ¿no? Y me acuerdo que me fui a un colegio, el colegio La Salle, y me senté con la directora, y con la profesora de lengua y con la bibliotecaria, era una cosa así. Les presento mi primer libro, les muestro mi libro, y a mí me daba mucha vergüenza, yo tenía la autoestima por el piso, lo único que sentía era pérdida, vergüenza de lo que yo era. Estaba con mi librito, iba con mi librito, y decía, ¿qué hago con esto? ¿Y saben lo que me pasó? Cuando se lo muestro, salgo de ahí con una vergüenza, y dije, ay, qué papelón que hice, estoy vendiendo este libro, yo sola, ¿quién me conoce? Capaz que los cuentos son pésimos, qué sé yo, ¿qué estoy haciendo yo con esto? Miren, se lo voy a mostrar a mi libro. Acá está, este es mi libro. Con este librito me fui. Y cuando estaba con este librito en la mano, salgo y a la media cuadra veo un papel, ¿vieron de esos almanaques que tienen el número del día? Y que uno lo encuentra tirado en el cuaderno. Yo soy muy levantadora de cosas del piso porque siempre hay señales. Y es la magia de estar ahí, como conectada con el corazón, y uno va encontrando cositas en el caminar. Y saben lo que, vieron que esos almanaques siempre tienen frases, y yo dije, ay, que me diga algo, que me diga algo. Y me acuerdo que levanté el papelito, y el papelito decía, todo gran camino comienza con el primer paso. Y yo les digo esto, y me emociono, porque yo digo, ay, este es el primer paso. Haber venido a una escuela a ofrecer mis libros, a mostrarle lo que yo había hecho, es mi primer paso. Y sentía una vergüenza tremenda, y al mismo tiempo, en ese momento, y ahora me da ternura de mí misma en aquel momento, ¿no? Y digo, en aquel momento fue mi primer paso. Por eso todo primer paso hacia la acción es valioso, porque está hecho con el corazón, está hecho desde el ser. ¿Cuándo pasar a la acción? Gran pregunta. Yo creo que es cuando uno ya está conectado mínimamente con su corazón. Hay ese resabio, ese hilo de Ariadna, ese resabio del sentimiento del sueño, ¿no? Ahí. Pero después, hay 2 frases que quiero decirle. Esperen. Bueno, sí, les digo esto y después les digo otro. Primero, nunca es temprano, porque yo creo que uno tiene que hacer lo que vino a hacer desde el momento cero. Uno cuando es bebé y cuando es niño lo hace. Nunca es temprano para hacer lo que uno tiene que hacer en este mundo, porque es el imperativo vital, amar y ser quienes somos. Y tampoco nunca es tarde. Es decir, que si iniciamos otro camino, no importa la edad, nunca es tarde. Porque lo que viniste a hacer a lo mejor lo podés hacer en los últimos 5 años de tu vida, pero no dejes de hacer lo que viniste a hacer. Eso es lo único que yo digo, ¿no? No importa el costo que tiene, hay que hacer lo que uno vino a hacer este mundo. Soy de la idea de que cuanto antes uno haga lo que tiene que hacer, mejor, ¿no? Porque no hay que perder el tiempo de la vida. Y después hay otra cosa que quiero decir, que es que esto que decía, creo que lo mencioné, pero me gustaría acentuarlo, y es que la acción, aunque sea mínima, sienta jurisprudencia. Como decimos los abogados, cuando un abogado quiere producir convicción en un juez, le cita todos los fallos que se inclinaron en favor de la postura que él postula.
cuando el pueblo judío hace estos cánticos, no sé si ustedes conocen el Magnificat de la Virgen, bueno, hay distintos, si ustedes conocen mínimamente la Biblia, bueno, por nuestra tradición cristiana, hay algunas palabras que hablan de los cantos, porque Dios hizo grandes maravillas, hizo con su brazo grandes proezas, y lo que hacen siempre es rememorar, abrió el mar rojo, hizo esto, hizo lo otro. ¿Por qué? Porque son cánticos que se entonaban para no perder la fe. ¿Y qué se hacía? Se hacía la reseña histórica de todas aquellas intervenciones divinas. Cuando uno pasa a la acción, va sentando jurisprudencia. Son todos los argumentos que tenemos para esos momentos de oscuridad donde decimos, pero ¿qué hice con mi vida? Pero estoy loca, no quiero ganar un mango, ¿cómo voy a vivir de esto? Estoy loca, nadie me quiere, ahora me miran como que yo soy una loquita, estoy desencajada, ¿no? Y con todas estas críticas, porque hay momentos de oscuridad donde uno pasa, es muy difícil estar fortalecido y robustecido en este salir a ser uno mismo, que se necesitan estas acciones para para entonar los cánticos, para recordar las proezas que uno ha hecho en momentos de adversidad y no adversidad. Entonces uno hace estos racontos como los que yo estoy haciendo hoy y estoy fortalecida y digo, menos mal que tomé este camino, menos mal que volví de mi desvío, menos mal que me desencajé. Y para este momento donde estamos levantando la construcción de este oficio, desde el ser, sí, me parece muy importante dos cosas que son muy, muy prácticas, porque lo cierto es que a veces las grandes cuestiones existenciales se resuelven con hacer un cuentito, o con hacer una cosa práctica chiquita en cada día, que tienen dos cosas muy importantes. Una es la formación, a mí me parece fundamental, la formación formal, la formación no formal. Yo, por ejemplo, estudio una materia de Bellas Artes por año, porque me ayuda, porque aprendo estas 7 cuadras de mi casa, el Estado lo ofrece, está a disposición, yo tomo eso, bebo esas clases y hago una sola materia. Hago cursos por internet, estudio en forma particular, hago una maestría de literatura infantil, hay un montón de cosas que tienen que ver con la formación. Parece que la formación es fundamental y hay que tratar de superarnos y de ser mejores. Bueno, yo soy muy de la práctica de la mejora constante, y en cada video ahora trato de aportar una cosita más, es esto de la mejora por constante, pero sobre todo a partir de la formación. Yo soy una alumna crónica, tengo la enfermedad de la alumnitis, y siempre tengo la sensación de que no sé lo suficiente y de que se puede hacer las cosas mejor y que estoy en una posición de aprender, ¿no? Que me parece que es muy importante la formación permanente. Y hay otro punto que también es muy importante, que es escribir un plan, es decir, tener un plan. Los arquitectos, cuando se sientan a dibujar su construcción, no lo hacen sin un lápiz en mano, y aunque sea una servilleta de bar, se sientan a delinear. A mí me gusta algo más que una servilleta, me gusta escribir punto por punto, porque me gusta tener, como vieron, que a mí me gusta tic, 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 o sea, yo sueño, vuelo, fluyo y planeo como las aves, para poder hacer mi arte, para poder conectarme con mi corazón. Pero también tengo esta cosa súper aterrizada de decir, bueno, perfecto, ¿yo qué quiero? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Hacia dónde voy? Y diseño la vida que quiero tener, quién quiero ser a partir de quién soy, ¿no? Pero cómo, en qué quiero construir y cómo va a ser ese plan, cómo va a ser ese oficio que quiero desarrollar. Cuando uno tiene un norte es mucho más claro. Miren, las mariposas monarcas hacen un recorrido desde Canadá hasta creo que México. Hacen todos los años el mismo recorrido, todas las generaciones de mariposas. Las mariposas abren sus alas y se dejan llevar por el viento. Ustedes saben que se posan sobre el lomo del viento. Y toda esa cantidad de kilómetros la hacen posada sobre el lomo del viento. Pero tienen adentro un GPS que les indica a dónde van. Y siguen ese recorrido. Es decir, que hay dos maneras de planear que se tienen que dar, que hay que ir teniendo la cintura para conjugar, que es el planear de los arquitectos con el planear de los pájaros, el planear de las aves. Y llegamos entonces a esa tercera etapa, o a esa tercera fase de la construcción del oficio, que es la de la obra fina, o lo que podríamos decir final de obra, que es más romántico y todos entendemos este lenguaje, que puede ser vista desde dos perspectivas. La perspectiva de quien inicia el oficio, o sea, yo el 2 de enero del 2014, bueno, ahora qué hago con mi vida, hacia dónde voy, me voy hacia
me voy hacia construir mi oficio. Entonces se ve, digamos, esto es lo que se llama la visión, ¿no? O sea, es importante ir teniendo alguna visión. Esta visión, al principio es intuitiva, el corazón nunca nos va a decir claramente, no, mira, no va a venir un ángel, va a extender un pergamino y nos va a leer lo que venimos a hacer en la vida. Es un proceso, es un descubrir. Imagínense si tenemos toda una vida, o no, pero digamos, una vida donde no teníamos idea de lo que deseábamos y de pronto no vamos a saber lo que deseamos. No va a ser un acto automático, no va a ser por generación espontánea. Entonces creo que tiene que ver con, desde el autoconocimiento, aunque sea mínimo, o sea, un autoconocimiento Fiat 600, no es un autoconocimiento BM, no importa, sentate y escribí tu visión. ¿Cuál sentís vos que es tu propósito? ¿Qué te hace sonreír? ¿Qué te hacía soñar? ¿Qué soñabas cuando eras chico? ¿Qué soñás cuando te lo permitís? En esos momentos en que te lo permitís. Esas son las preguntas. Y empezar a diseñar algo, ¿no? Y la otra manera de mirar esa obra terminada, ese final de obra, es desde el final de recorrido. Cuando uno, yo no digo que esté en el final de recorrido, yo digo que sí estoy en un momento donde siento que mis talentos y mis dones se están expresando en su complejidad, en su cierta plenitud, que nunca se termina porque el arte es creativo, entonces todo el tiempo yo me reinvento y estoy haciendo cosas que en realidad no es que me reinvento. Me reconozco, me conozco más. ¿Y qué pasa? Esta tercera fase, que es la del final de obra, que vino a partir de lo que es el hacer, lo que quiero significar es esto, nosotros partimos del ser, el ser nos lleva al hacer, es decir, construimos un hacer a partir de ese ser. Y lo más maravilloso, la magia del hacer, lo poderoso del hacer, es que el hacer nos muestra el ser y nos hace enterarnos de quiénes somos. Porque a mí lo que me pasó justamente en pandemia, y en esto quiero significar aquella frase de Winston Churchill cuando dijo nunca hay que desaprovechar una buena crisis, en este encierro en el que nos vimos obligados a estar durante un tiempo, ¿qué pasó? Apareció la posibilidad de hacer los videocuentos. Y ahí, como les contaba recién, estoy expresando una serie de dones que no pensé que iba a conjugar. Y aquellas formaciones y aquellos momentos de divertirme, la formación de un lado, la formación del otro, fue generando esta alquimia adentro que encontró su hora, encontró su oportunidad. Y hoy me veo haciendo algo donde yo me siento que soy verdaderamente yo. Entonces acá estoy poniendo al servicio mis dones. Y acá estoy en propósito. Y ahí es donde experimento la sonrisa cotidiana. Ese disfrute apacible que viene del hacer lo que a uno realmente le gusta hacer en la vida, que viene de estar en propósito. Cuando uno está en paz con el lugar que le toca en el mundo. Porque a una estrella no se le ocurre salirse de su lugar, del universo, del firmamento, para irse a hacer otra cosa. La estrella es estrella y brilla mientras le dure su vida. Entonces, cuando uno está, y fíjense que en todo lo creado hay una característica, que es la armonía. Y la armonía es el equilibrio, la proporción y la correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un todo, de un conjunto. Y en este conjunto de lo creado nosotros somos parte, y estoy convencida de que cada uno viene en un determinado momento de la historia, a un determinado lugar en el mundo, para hacer algo específico, y nadie nos puede reemplazar. Como nadie puede reemplazar nuestra huella digital, porque no hay nadie que la tenga igual que nosotros, ni nuestro ADN, porque nadie tiene nuestro ADN. Somos únicos e insustituibles. Gracias a Dios, maravillosamente. Entonces, cuando encontramos que estamos armoniosos, haciendo lo que tenemos que hacer, nos damos cuenta de que encontramos un lugar en el mundo, de que somos parte de un todo y de que encajamos en un plan que no conocemos, en un plan que nos excede, en un plan que es un misterio, pero que nos da paz, porque la armonía, una composición armoniosa en teoría de la forma, una composición armónica, nos da sensación de paz, de tranquilidad, de alegría. Por eso me gustó salirme de esa consigna inicial, que era construir un oficio, para irme a algo quizás un poco más espiritual, ¿no? Algo más interior, no sé si espiritual, pero sí más interior, que tiene que ver con el encontrar el propósito de nuestro paso por la vida, el encontrar el para qué de nuestra vida.
Y ahí nos damos cuenta de que en nuestro propósito somos plenos, que desplegando los dones y siendo quienes somos los primeros beneficiados somos nosotros y los segundos beneficiados son los demás. Porque solo siendo quienes somos, solo expresando esa huella particular, única e insustituible de nuestra identidad, vamos a poder dejar huella en otros corazones. Solo con la huella de la identidad de nuestro corazón vamos a dejar huella en los otros corazones cuando ponemos al servicio nuestro propio laberinto, cuando ponemos al servicio nuestro corazón. Por eso la vocación se parece mucho al amor, como decía Rocío. Así como la vocación, como el amor, no se pueden forzar, la vocación, como el amor, es dativo de sí mismo. Cuanto más damos, más nos llenamos. Como el corazón, que cierra una compuerta, se vacía para dar, y en ese dar es llenado por la otra compuerta. En la medida en que ponemos al servicio nuestros dones, somos llenados por otra compuerta, desconocida y misteriosa. Y así es como uno, viviendo en propósito, encontrando nuestro propósito, podemos llegar, dejar nuestra huella e irnos en paz, armoniosamente, siendo una estrella que brilla desde su lugar en la infinitud de lo creado. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Sara. ¿Me podés escuchar? Sí, me parece que me extendí mucho en el horario. No podía encajar en el horario, ¿viste? Gracias. Un placer, realmente no queríamos dejar de escucharte. Gracias por tus palabras sensibles, por esa calidez con la cual pudiste llegar a gente de todas las edades, creo yo. Y bueno, hubo palabras que resonaron fuerte, como arriesgarse, animarse, accionar, y también esto, animarse desde la incertidumbre y poder escuchar el corazón. En estos tiempos donde acompañamos a nuestras estudiantes y donde nosotros mismos nos vemos zambullidas en esa incertidumbre, es importante poder reflexionar juntos, pensar, compartir experiencias con tanto coraje, ¿no? Y pensaba esto del oficio también como que cada oficio tiene algo de misterio y de autoría por ser tuyo, ¿no? Y entonces me preguntaba, pensando en la formación y en todas las alumnas que nosotros vamos acompañando en sus trayectorias, ¿qué huella hay en vos que haya quedado, así como vos hablaste de esa huella tuya, pero una huella que haya quedado de tu formación inicial de chica, que haya resonado para poder reafirmar ahora que esta era tu verdadera vocación? ¿Tenés algún recuerdo? ¿Tenés algo? ¿Alguna anécdota cortita o algo que haya pasado? Mira, me acuerdo un campamento que hicimos juntas, Cari, a los 11 años, y nos habían mandado, era en el campo del colegio, y nos habían mandado a que fuésemos a encontrar, bueno, en ese momento, bueno, era un colegio confesional, así que yo voy a hablar de Dios. En ese momento nos dijeron dónde encontrás a Dios en la naturaleza. Y yo me acuerdo que me senté, miraba los árboles, miraba la luz, estaba conectada con la belleza, o sea, yo siempre tuve una inclinación hacia la belleza, y en ese momento me acuerdo que me senté así en el pasto, y justo en el pasto había una flor mínima, era muy chiquitita, pero le podía ver las venitas, veía bien en esa época, era nena, y le podía ver las venitas a los pétalos, era chiquita, era violetita. Y me acuerdo que dije, cuánta belleza en algo tan chiquito. Esto es el amor. Y sentí que la creación estaba llena de esos detalles, que había amor en todo lo creado. Y me acuerdo que me emocioné, mira, me emociona recordarlo, y me emociona la belleza en todas sus formas. Siento que esa conexión con lo bello de la creación hace que me conecte con el río y que sienta ganas de dibujar y de expresar belleza y también de expresar el amor a través de los cuentos, ¿no? O sea, hoy se habla mucho de
leo cuentos de terror, y a mí no se me cae un solo cuento de terror, juro que he tratado, porque digo, es para encajar, ¿no? Son esos desvíos que uno puede tener ya dentro del oficio. Y ¿sabés qué siento? Mire, yo les digo a las maestras por ahí cuando me dicen, ¿no tenés cuentos de terror? Mirá, le digo, para terror está el COVID. Los chicos se acuestan aterrados. Yo prefiero que se vayan a dormir con la historia de una flor mínima, a donde cabe todo el amor. Qué hermoso lo que decís. Hermoso. Y vos sabés que hay una de las estudiantes que estaba compartiendo ahí un comentario y ella piensa en su porvenir cercano con toda esta incertidumbre, pero creo que de alguna manera le contestaste porque dijiste todo comienza con el primer paso. Y bueno, todo comienza con el primer paso y a lo mejor no en el lugar que uno imagina, ¿no? La vida de repente con todo esto nos puso en un lugar inimaginable, pero sin embargo no por eso no es bello. Nos permitió el encuentro de esta manera, el compartir, el estar en distintos lugares y poder estar juntos igual, porque acá hay gente de todos lados, en el cual, y de muy lejos, en el cual estamos compartiendo esta charla, ¿no? Y bueno, creo que es un buen mensaje para las chicas. A mí me parece que el tiempo tiempo que estamos viviendo, más allá de todos los otros significados que pueda tener, yo hablo a los efectos de esto del oficio, puede tener dos utilidades muy prácticas. Una es, puede aparecer como un momento de crisálida donde uno detiene el ruido del mundo para escuchar su corazón, y también puede ser un momento de mariposa. O sea, puede ser el momento donde uno dice, me enfoco, porque no tengo distractivos, me enfoco a hacer aquello que yo venía postergando. O como en mi caso, que yo lo venía haciendo, pero claro, el nivel de producción que yo tuve en estos meses fue impresionante. Porque claro, me puedo enfocar, estoy acá y hago. Entonces no hay distractivos. Creo que eso fue el aprovechamiento de la crisis. Nunca hay que desaprovechar una buena crisis, ¿no? Bien. Sara, hay comentarios muy lindos de todo lo que fuiste diciendo, palabras para vos, que les gustó mucho la conversación, que inspiraste a mucha gente también. Y Silvana nos pregunta si hay algún autor que vos leías y que te ayudó a crear tus cuentos. Y vos siempre contás la historia de un libro que ya está viejito, que tiene las hojas amarillas, pero que tenés otra edición. Y bueno, si querés contar un poquito eso, que es muy lindo, para compartirlo, nos gustaría. Bueno, a mí me encantaba mucho María Elena Walsh y también tenía un papá que jugaba todo el tiempo con las palabras, por eso ustedes habrán visto que la palabra encajar la hice en 800 variedades, eso es muy de mi papá. Y mi mamá era una gran lectora y yo era una gran lectora, por ende, y entonces, ¿qué hacía? Había un libro que se llamaba Anla de Tejados Verdes, que no es lo mismo que Connie, que está en Netflix, es muy distinta, se basa en ella, pero el libro es el libro. Y creo que en el capítulo 22, Anne, que era una chica muy creativa, que siempre le gustaba extender los campos de la imaginación, y yo me sentí identificada porque era una chica ya todo el día poniéndole nombres a las cosas y mirando la belleza de la naturaleza, funda el Club del Cuento. Y entonces a los 11 años, algunos ya saben esta historia, a los 11 años, yo a los 9 lo leí, pero a los 11 fundé el Club del Cuento porque ya me había leído todos los libros del Colegio de las Hermanas, y yo también, ¿te acordás, Guada? ¿Te acordás, Cari, de los Hollister, los libros de los Hollister, unos libros anaranjados de chicos que resolvían misterios y los cambiábamos como figuritas, ¿viste? Y bueno, ya habíamos leído todo y yo le digo, che, ¿por qué no? Le digo a mis primas y a mis amigas, ¿por qué no jugamos el Club del Cuento? Y nos sentamos alrededor de una mesa, la mesa del comedor de mi mamá. Yo había hecho un reglamento, se ve que tenía una beta medio ahí de abogadita, y me había armado todo un reglamento donde una de las normas era que los sábados a la tarde nos juntábamos a tomar la leche con galletitas y a leer las producciones. Entonces nosotros autogenerábamos la literatura y lo compartíamos después entre todos. Y ahí, bueno, ahí empieza un poco esto de ser escritora, ¿no? Mira, intentábamos muchísimo. ¿Cómo? Digo, cómo la vida se va entramando y va y viene. Nosotros también de chicas la veíamos a la mamá de Caro trabajar en el instituto, en el cual ahora yo con Rocío tenemos de Sara, tenemos el placer de estar formando, y
bueno, siento como que todo también se va entramando, ¿no? Y llega por algo para que podamos transmitir. Sí. Hermoso el Bueno, relato. para nosotras es un placer enorme. Dijiste sí desde el primer día cuando te invitamos, sin saber muy bien a dónde queríamos llegar o por dónde ir, pero nos acompañaste en todo este camino. Es maravilloso poder compartirlo con vos, es maravilloso poder llevar a cabo este proyecto, así que de corazón gracias. Los comentarios son hermosos. Todo lo que contaste fue muy lindo y creemos también en eso, en que la construcción del oficio se va haciendo y que en el camino nos vamos encontrando con personas que nos van haciendo ver esa construcción y que nos van inspirando. Así que sabemos que vos sos inspiradora también para muchas personas y que hoy las chicas que se están formando, las estudiantes, te puedan conocer y puedan escuchar tu experiencia es muy gratificante y muy lindo. Así que gracias, muchísimas gracias. Y también como docentes del nivel, compartimos con nuestros grupos de niños muchas de tus historias que llegan, ¿no? En este tiempo a modo de video, en donde sabemos que vos haces toda la producción y entregás todo el amor posible, así que nosotras las vamos recreando en cada casa de la familia donde va llegando las historias de Sara Mulligan. Por eso para mí las maestras son un mundo especial. Vos sabés, bueno, nosotros, Cari, siempre tuvimos afinidad, pero este momento de nuestra vida nos encuentra compartiendo nuestros oficios, ¿no? Y yo estuve el día que vos te recibiste, ¿te acordás? De maestra jardinera, estaba yo ahí presente, y vos, previo a que yo, una de los detonantes para descubrir que lo mío era la literatura infantil, cosa que no sabía cuando yo dejé la profesión, fue el curso que me recomendaste de literatura infantil en el colegio donde vos te habías recibido. En esa misma escuela donde vos te recibiste. En el normal número 3 de Rosario, donde ahí tuviste la oportunidad de hacer ese curso, donde también nos formamos varias colegas de las que hoy estamos acá compartiendo. Y bueno, un beso para si alguien está escuchando desde Rosario, porque fue una experiencia que fue también muy potente dentro de nuestro recorrido. Esto de la capacitación. Y para mí fue potente haber hecho ese curso. Y fue potente y me lo recomendaste vos, Cari. O sea, vos fíjate cómo están entrelazadas nuestras miradas de la vida y volvía a esto de las actividades de las maestras que le ponen alas a los cuentos. O sea, cuando realmente mi objetivo, mi propósito como escritora es que mis cuentos lleguen a los corazones. Y son las maestras las que con su amor transmiten, acercan. A veces cuando reproducen con su propia voz un cuento que uno ha escrito, y vos decís, mirá vos, pero ¿cómo llegó a este corazón? Y llegó con las maestras. Fíjense que todo lo mío es autogestionado, yo no tengo editorial, ¿no? O sea, no la busco tampoco. Si viene, viene, pero yo no la busco la editorial, porque siento que como lo mío es auténtico, digo, el día que esto cae, va a caer por su propio peso, ¿no? Y lo que me doy cuenta es que las que difunden lo mío son las maestras, por eso yo digo que son las que le ponen alas a los cuentos, y las que son el puente entre mi corazón de escritora y los corazones lectores. Bueno, nos dejas sin palabras. Y un beso a todas las maestras de los grupos de WhatsApp en donde estoy, que me acompañan, que me hacen el aguante, que siempre están ahí y que son unas genias y las admiro y aprendo. Y de ustedes también, porque en esta pandemia han dado todo, lo han dado todo. Y es así, viste, también cuando empezamos a leer sobre el oficio y preparábamos la charla, creo que tanto el maestro como el escritor, como toda persona que trabaja con otro, trabaja e influye, actúa sobre el alma de los otros. Entonces, esa cosecha quizá la vemos a lo lejos, cuando un alumnito nos comparte algo, o cuando se acuerda de nosotros después de mucho tiempo, cuando lo vemos cómo creció y cómo, bueno, pero ese desparramo de semillas hay que ir haciéndolo generosamente. Y bueno, fue una fiesta para nosotros poder escucharte y poder recibir todo esto que en cada uno habrá dejado esa semillita que va a seguir trabajando en el corazón de cada uno del que está. Y seguramente
seguirá. Yo de corazón te agradezco. No sé si hay alguna otra pregunta, Rosy, No había más, eran todos comentarios muy lindos. Le queremos decir a la gente que nos está acompañando que, bueno, mañana 18 horas nos volvemos a encontrar por acá, con docentes, también compañeras, amigas, colegas que van a contar sus narrativas en este tiempo de pandemia, así que los invitamos a que se sumen y nos acompañen. Porque la idea también de esto es generar un cruce de miradas, ¿no? El proyecto se llama Cruzando Miradas y justamente apunta a una mirada integral del niño al cual estamos nosotros siempre trabajando y formando a futuros docentes. Y esa mirada interdisciplinaria va siendo, como vos dijiste, lo de los ladrillitos, ¿no? Va construyendo, pero en todo, que es un niño que tiene un corazón ante todo, ¿no? Tiene un corazón. También tiene que formar su cabecita, el cerebro y todo, pero también, pero primero tiene un corazón. Así que bueno, gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos los que están acá acompañando. No llego a leer los comentarios, después los voy a leer todos y les agradezco un montón. Gracias por este momento y por esta oportunidad que ustedes generaron con sus sueños. Y los esperamos mañana. Mañana va a ser un encuentro muy sensible, muy rico, desde múltiples experiencias también. Así que seguimos preparando los escenarios. Bueno, finalizamos el vivo y nos encontramos mañana.